cuanto a la manera, digamos, que podemos hacer del mundo académico. Les cuento un poquito quién es la expositora para que la conozcan más. Ella se llama Ana Ortega Baum. Ella es doctora en Historia Medieval por la Universidad de Valladolid desde junio del 2022, con la tesis Conociéndose carnalmente, sexo y sexualidad en la Castilla medieval, de finales del siglo X a mediados del siglo XVI. Ella es especialista en todo lo relativo a la sexualidad en la Edad Media de Castilla, desde el derecho de pernado hasta el aborto, pasando por la belleza sexual, el matrimonio, el honor, los pecados sexuales, la magia sexual y el reflejo de la sexualidad en las ficciones medievales actuales. Tiene publicados artículos a su haber en revistas y también capítulos de libros. Del mismo tema ha impartido diversas conferencias como invitada y comunicaciones en congreso, tanto en España como en el extranjero. Fue ganadora en el año 2016 del 16º Premio de Medievalismo concedido por la Sociedad de Estudios Medievales de España, por el estudio Luz y Oscuridad, apuntes sobre el concubinato de clérigo en Castilla, siglos XI al XV. Ha impartido asignaturas de mentalidades y cultura popular en la Edad Media y metodología de la historia medieval. Y por último, ha realizado diferentes estancias de investigación en el Centre de Recherche Historique en París y en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid. Por último, un detalle no menor, recientemente fue ganadora de un premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valladolid en la sección de Geografía, Historia y Arte por su trayectoria investigativa. Perfecto, con esta presentación, Ana, quedas en propiedad de comenzar tu conferencia. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y dos, por invitarme, porque aunque sea tarde, cualquier invitación siempre es buena y siempre da gusto aceptarla. Bueno, si en algún momento no se oye o lo que sea, me dais un toque, ¿vale? Me avisáis, porque yo me suelo distraer un poco y suelo tirar hacia adelante y me concentro y no me entero. Lo siguiente, bueno, voy a apagar la cámara porque lo más seguro es que me esté moviendo todo el rato y tampoco quiero desconcentraros, ¿no? Además en un tema tan, tan cálido en vuestro invierno y tan nocturno a esta hora a este lado del Atlántico. Así que bueno, voy a apagar la cámara, así probablemente vaya mejor todo, ¿vale? Bueno, pues mujeres de sexualidad incorrecta, ser disidente sexual en la Edad Media castellana. Bueno, a ver, que vaya bien esto. Vale. La palabra disidente significa, entre otras cosas, bueno, pues separarse de la conducta común, de la conducta normal, y esta suele coincidir pues, con lo socialmente considerado como correcto. Vale, y a nivel sexual, ¿qué es lo correcto para una mujer que vivía en la Castilla medieval? Pues era, entre otras muchas cosas, el no tener sexo fuera del matrimonio. Pero obviamente, más allá de las prostitutas, ¿no?, que serían las mujeres que más disidentes son, más se salen de esa línea correcta, pues había otras muchas mujeres que se desviaban, ¿no?, y que eran sexualmente activas, pese a que no debían serlo, no tenían que serlo, mejor dicho. La condena religiosa y social, y por tanto la marca de la disidencia, pues se extendía también a sus colaboradoras, mujeres y a veces también hombres, ¿no?, que las ayudaban a seguir con su vida sexual nada ortodoxa. También en aquella sociedad, pues lo correcto era ser heterosexual. Así que las lesbianas pues entraban en este grupo de mujeres disidentes sexuales. Y aunque apenas nos aparecen en las fuentes, las mujeres trans también se salían de lo socialmente deseable. De todas estas mujeres vamos a hablar, fijándonos no solo en quiénes eran y por qué eran disidentes, sino sobre todo en cómo era su vida por ser disidente. Lo correcto para una mujer de la Castilla medieval, como ya he dicho, ¿no?, era que a lo largo de su vida pues solo tuviera sexo con su legítimo marido o marido si enviudaba y se volvía a casar. Esto pues la convertía en una buena cristiana porque para la Iglesia católica
el sexo entre personas que no estaban casadas entre sí era pecado. Algo que se estipuló además muy pronto y que no cambió en ningún momento durante los siglos medievales y que hoy día sigue en vigencia. Por tanto, las prostitutas, las adúlteras y las solteras y viudas activas sexualmente eran unas disidentes por ser unas pecadoras. Ahora bien, también lo eran porque eran consideradas mujeres sin honor. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué es el honor? Bueno, van a ver que en cuanto más o menos se lo describa, lo van a identificar bastante bien, ¿no? El honor es el qué dirán, ¿no? Es el miedo al juicio negativo y a sus consecuencias que las personas vivimos cuando, por ejemplo, y por poner ejemplos sexuales, nuestro entorno se entera de que somos homosexuales, que nos prostituimos, que tenemos sexo con muchas personas, y al ser un juicio negativo nos afecta socialmente mal. Perdemos nuestro prestigio, fama, reputación, credibilidad, honra, nuestro honor. No obstante, y como la relación entre honor y sexualidad es tan sutil en el sentido que a veces es difícil de explicar, vamos a explicarla con un ejemplo televisivo sacado de La Casa del Dragón. Me van a permitir no esta pequeña broma, como van a ver, ¿no? Pero salirme un poco del tarro del medievalismo, que suele ser meter imágenes de códices medievales. Os voy a poner un poquito en situación por si no conocéis, no tanto La Casa del Dragón, sino de lo que voy a hablar, ¿no? Vamos a ver, a oídos del rey Viserys llega el rumor de que su hija Rhaenyra ha perdido la virginidad con Daemon, que por cierto es su tío, lo cual es mentira, aunque solo en parte porque la ha perdido con otro hombre. En base a este rumor que llega a sus oídos y a la búsqueda de la verdad, se pronuncian las siguientes frases que resumen a la perfección la relación entre honor y sexualidad. Por ejemplo, ahí tenemos a Viserys, ¿no? Que ha agarrado del pecho a Daemon para pedir explicaciones. Cuando Viserys primero le dicen a Daemon, refiriéndose a Rhaenyra, que has deshonrado y qué señor la querrá ahora, que no es pura, está indicando que ese juicio social que mezcla sexualidad y prestigio personal se centra sobre todo en las mujeres. Ellas no han de tener sexo fuera del matrimonio y si lo hacen pierden su honor y así la posibilidad de casarse. Los hombres de la Castilla medieval y también como pasa aquí en la Casa del Dragón tenían muchas reticencias a unirse en matrimonio con mujeres que ellos no habían desflorado, pues dudaban de que estas mujeres les fuesen a ser fieles y les dieran hijos legítimos, pues no habían sabido mantener su castidad en momentos previos al matrimonio. El valor más importante que tenía una mujer era su correcto comportamiento sexual. De él partían todos los demás que pudiese tener y los perdía automáticamente y todos ellos si dejaba de ser buena. O sea, el momento en el que perdía, digamos, su castidad sexual, dejaba de ser una buena mujer, aunque fuese la persona más maravillosa del mundo. Pasaba a ser mal considerada socialmente, se olvidaba todo lo bueno que tenía. Al decir Rhaenyra a su padre que de haber nacido varón podría encamarse con quien quisiera, tener una decena de bastardos y nadie en la corte se inmutaría, y responderla, cierto, pero naciste mujer, ambos personajes están reflejando las enormes diferencias entre géneros que existen para la relación de honor y sexualidad. A las mujeres se les permite tener sexo solo cuando están casadas y con sus maridos, y a los hombres se les deja, y en la Edad Media se les dejaba, que fuesen promiscuos, es más, casi se les exigía, criticándoles que no aprovechasen todas las oportunidades que se les presentaba para tener sexo. Con su Yajaeris, que habría desheredado, por lo que ha hecho, es decir, por perder la virginidad, Viserys I muestra que las mujeres eran castigadas por sus familias por su mal comportamiento, algo que también se daba en la Edad Media, como iremos viendo más adelante. Y la frase de Viserys de tú te has expuesto con tus actos y los dos sufriremos las consecuencias, que se complementa con un diálogo posterior que mantiene con Alicent sobre Daemon, que es porque él iba a confesar semejante vileza, a lo que ella responde para humillarte, deja claro que los malos comportamientos sexuales femeninos no solo afectaban en la Edad Media a ellas, sino también a ellos, a sus familiares masculinos y femeninos, al contrario que lo que pasaba con los hombres, salvo en algunas excepciones como la homosexualidad.
Esta frase es una de las mejores. La verdad no es lo que importa, sino las apariencias. Con ella, el rey Targaryen resume con claridad que son los demás los que quitan o dan el prestigio. De ahí que el mentir y el ocultar la verdad sean esenciales. Algo que vamos a ver una y otra vez a lo largo de esta hora. Pero bueno, pese a la gravedad de todo lo dicho, el honor no siempre, pero sí en muchas ocasiones se puede restituir, ya sea mediante una boda, que va a ser el caso de Rhaenyra, ya sea con dinero, o muchísimo más peligroso a través de la venganza. Bien, para una mujer que tenía sexo fuera del matrimonio, ¿qué era lo más peligroso de esta ideología? Pues que las leyes castigaban a las mujeres que perdían su honor, ya fuese directamente con multas y castigos físicos o indirectamente, dejando sin protección a las mujeres de dudoso honor cuando eran agredidas sexualmente al no castigar a sus violadores. Esto vamos a ver que surge en el mundo visigodo y se va a extender durante todos los siglos medievales en Castilla, salvo en algunas excepciones. Algunas excepciones que además no van a durar mucho. Esta forma de pensar a la larga lo que provocaba es que estas mujeres fuesen víctimas recurrentes de diferentes tipos de agresiones. Y por eso muchas preferían callar una violación, sobre todo si no la podían demostrar. Era mejor, efectivamente, mantener las apariencias. Esta forma de pensar ya aparece en los siglos VI y VII en la Hispania visigoda, pero es posible que en esos siglos fuese una forma de pensar minoritaria, ¿no? Propia de los grupos con poder que además escribieron las leyes y que es gracias a esas leyes por la que lo conocemos, ¿no? Hay que esperar al siglo XI para que esta forma de honor se extienda en las capas urbanas y al siglo XIII para verlo completamente asentado en toda la sociedad. Pero lo cierto es que lo vamos a ver presente en toda la Edad Media castellana. Si no es en un grupo más minoritario, va a ser afectando a toda la sociedad, aunque no acepte esa ideología, mediante las leyes, y luego ya a partir del XIII, completamente extendido en toda la sociedad. Bien, visto esto, pues vamos a pasar a nuestras mujeres disidentes, ¿no? Visto que las mujeres que tenían sexo fuera del matrimonio eran unas disidentes que debían ser castigadas, pues vamos a ir de menos a más, ¿no? Ser soltera y haber perdido la virginidad voluntariamente era considerado tanto un pecado como un motivo de deshonor que le afectaba a ella y a su familia. A no ser que la desfloración hubiera ocurrido con el futuro marido y el compromiso se acabara celebrando, que era la única forma que tenía una mujer soltera de mantener relaciones sexuales sin que su honor se perdiera, ¿no? El que tuviera sexo con su futuro marido y que se acabaran casando, ¿no? Eso sí, esto último la Iglesia lo consideraba pecado. Pero bueno, si esto no ocurría, si una mujer soltera no era virgen y no tenía la intención de casarse o no tenía futuros planes de matrimonio, independiente de que quisiese o no seguir teniendo una vida sexual activa, lo primero que debía de hacer era aparentar castidad si quería seguir disfrutando de su posición social. Simplemente una mujer que había tenido un desliz y quería ocultarlo, simplemente una mujer que no había tenido un desliz, sino quería tener muchos otros deslices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debía hacer? Pues lo primero que tenía que hacer era evitar los rumores que la pudiesen delatar, ¿no? Lo cual significaba pues ocultar muy bien sus encuentros sexuales. Esto en la Edad Media era difícil, ¿no? Pues aunque la parejita fuese vecina, que sus familias fuesen amigas o que residiesen en la misma casa porque eran sirvientes en el mismo lugar, por ejemplo, pues la falta de privacidad en la Edad Media es una constante. No existe casi la privacidad, es muy difícil encontrar un lugar donde estar oculto, si no son de los vecinos, es de los familiares. Siempre hay alguien mirando. Pero también, y casi más complicado, que encontrar un lugar donde poder estar y ocultarse, era que ellos fuesen discretos y no dijeran nada a nadie, pues la sociedad les exigía que proclamasen a los cuatro vientos sus aventuras sexuales para demostrar su virilidad. ¿Qué segunda cosa debían hacer?
debían evitar quedarse embarazadas y si no era así, pues bien tenían que abortar u ocultar el embarazo, el parto y su resultado, ya fuese esto último abandonando a la criatura, mandándosela al padre, a una ama de cría o bien, en ultimísimo recurso, recurriendo al infanticidio. Finalmente, si con el tiempo conseguía un marido, que podía ocurrir, porque no, a ojos de los demás era una mujer honrada, pues debía reconstruirse el himen, ¿no? Hay diferentes técnicas en las que se puede aparentar virginidad. De esta manera, pues nadie sospechaba que una pecadora y a la par una mujer sin honor, pues había tenido una vida sexual que no debería haber existido. Pero las que no conseguían ocultar que eran o que habían sido activas sexualmente se enfrentaban a diferentes castigos durante buena parte del medievo. Primero a sus familias, que cuando las descubrían podían maltratarlas físicamente sin límite o incluso mucho peor a veces que la propia muerte era expulsarlas del hogar. ¿Qué hacían ellas cuando sus familias las daban la espalda? Pues o recurrían al concubinato, es decir, que se iban a vivir con un hombre como si estuvieran casados, pero sin estarlo, y por lo tanto podían ser abandonadas en cualquier momento, o acababan prostituyéndose si no encontraban otra salida, pues, de trabajar de sirvientas en una casa o emplearse en lo que fuera. El caso es que si trabajaban también eran maltratadas pues por las personas que las habían contratado y además expulsadas. Y esto también se podía añadir que perdiesen su salario, un salario que muchas veces en la Edad Media no es mensual ni es anual, es por, digamos, todo el tiempo estipulado. Si yo digo que voy a trabajar 5 años, me pagas a los 5 años. Entonces, la pérdida económica era muy grave. Y en algunos lugares ocurría también, en algunos lugares, sobre todo en la Alta Edad Media, lugares muy concretos, se las multaba si se descubría que estaban embarazadas o si daban a luz. Pero lo peor era el castigo indirecto de las leyes que ya he mencionado. Desde época visigoda, estas no protegían a las mujeres sin honor de las agresiones sexuales, dejando a sus violadores sin castigo. Y es que al no tener honor, no había nada que reparar según la ley. Para una mujer, la pérdida del cónyuge, la viudedad, no tenía por qué significar el final de su vida sexual. Buscarse un amante era una opción factible y además mucho más segura que cuando se era virgen o casada. Y sin embargo, era pecaminosa y sobre todo deshonrosa. Si la Iglesia solo podía arrepentirse y dejar de pecar por tener sexo fuera del matrimonio, la sociedad tomaba serias represalias contra la viuda que no era casta. Su familia podía limpiar su honor mancillado mediante la violencia y los poderes civiles, además de dejarlas desprotegidas ante las agresiones sexuales, como a las solteras o a las prostitutas, imponer las multas y despojarlas de diferentes exenciones económicas que las ayudaba a salir, digamos, adelante. Es más, se arriesgaban a perder parte o todos los bienes heredados del marido, si éste, en su testamento, había determinado que para conservarlos debían guardar castidad de por vida. Tras las solteras que tenían vida sexual, las adúlteras eran las mujeres más disidentes en términos sexuales. No eran unas promiscuas como las prostitutas, aunque como ellas también habían sacrificado su honor y el de sus familiares consanguíneos. Pero su mayor falta era haber destruido el honor de su marido y de toda su familia política con su comportamiento. Un honor que, al contrario que ocurría con las solteras, solo podía ser reparado mediante la venganza, lo cual solía significar la muerte de la adúltera y o de su amante. Por ejemplo, en algún momento de la primera mitad del siglo XIII, en un pueblecito de Burgos, la anónima mujer de Giralt fue sorprendida a solas con Diego Abad en una casa y estaban encerrados dentro de ella. Ni nosotros ni ellos, nadie supo qué es lo que pasó ahí dentro, o si incluso ella fue engañada para entrar con malas artes. Pero lo que sí que es cierto es que su marido pensó que ella era una adúltera y pidió que como tal fuera condenada a muerte, porque la ley lo estipulaba. Él podía pedir que su mujer fuese condenada a muerte por su supuesto delito. Esta pena se mantuvo además durante toda la Edad Media y la vamos a ver aparecer de forma recurrente.
Así que las adúlteras y sus parejas debían de tener muchísimo cuidado. Como las solteras, tenían que ocultar sus encuentros con sus amantes de miradas indiscretas o justificarlos de alguna manera, por ejemplo, si las familias de ambos tenían un vínculo de amistad, laboral, familiar. Se veían también obligadas a usar anticonceptivos y abortivos, aunque bueno, lo bueno de que la mujer estuviese casada y conviviese con su marido era que podía hacer pasar a un hijo ilegítimo por uno legítimo. Pero posiblemente lo más difícil era dominar los celos. Eso es que hacía que en un momento determinado dijeran algo, hicieran algo, miraran de determinada manera que desencadenase bueno, pues las dudas del marido, el que algún vecino lo viera y empezase a atar cabos. Algunas de estas parejas no soportaban vivir así y pues, bueno, acababan rompiendo, ni más ni menos. Otras decidían huir en busca de una nueva vida en, su lugar, en otro lugar donde no fuesen encontrados, donde la justicia castellana no fuese efectiva como Navarra, otro reino, tal y como hicieron muchas parejas a finales del XV. Pero esto no era garantía de un final feliz y las parejas podían romper, abocando a las mujeres al concubinato o a la prostitución. Finalmente, un tercer grupo de amantes acababan siendo descubiertos. Los maridos engañados pues, podían empezar a sospechar debido a pequeños detalles o por los rumores que llegaban a sus oídos. Pero a veces directamente los sorprendía en pleno acto sexual, ¿no? Si en ese momento la pareja no conseguía escapar y no volvían a ser vistos, el descubrimiento solía dar paso inmediatamente a episodios de violencia verbal y obviamente violencia física contra el adúltero y su amante, y a diferentes niveles, ¿no? Incluida la muerte. Aunque, digamos que el marido tenía la legitimidad de en ese momento matar tanto a la mujer como al amante, o a la mujer solo, o al amante, etcétera, incluso castrarle, ¿no? Pero con el tiempo las leyes trabajaron para que bueno, esto ocurriera tras un juicio donde los acusados se pudiesen defender, porque a veces podía ocurrir que bueno, pues, un marido por diferentes motivos matase a su mujer mintiendo, diciendo que era adúltera y no lo era. También los adúlteros en esta situación, al que habían sido sorprendidos, podían contraatacar y matar al marido, lo cual también les obligaba a huir del lugar. Otros maridos optaban por caminos diferentes que no implicaban ni la violencia ni a un juez, como abandonar a la adúltera y exigirla que desapareciera del lugar para que él pudiese rehacer su vida o perdonarla. En algún momento de la década de 1350, María Ferrans huyó con su amante, desplazándose más de 600 kilómetros para no ser encontrada. Era una barbaridad de distancia. No obstante, su marido Sancho la localizó para recuperarla, 600 kilómetros. Y motivo por el cual perdonó además su infidelidad. Fue a buscarla de Soria a Córdoba y la perdonó y volvieron a Soria. Pero en 1360 ella volvió a ir con otro amante y esta vez Sancho fue en su búsqueda no para perdonarla, sino para llevarla a juicio, aunque en un descuido y tras atrapar a la pareja, fue asesinado. Aunque una pareja de adúlteros fuese sorprendida y fuese llevada a juicio, pues la adúltera y su amante tenían posibilidades de salir indemne. Por ejemplo, podían comprar a todos los testigos para que afirmaran que el marido de ella mentía. Aquello no había ocurrido, se lo estaba inventando. También podían utilizar estrategias como demostrar que el matrimonio nunca había sido legal, o que tras sorprenderlos se los había perdonado, o que ella había sido directamente alcahueteada, lo cual le convertía en un alcahuete y que vendía a su mujer y por tanto tiraba atrás todo el juicio por adulterio. Si no eran creídos pues, y perdían el juicio, pues la pareja de adúlteros se enfrentaba a la muerte, aunque también podían ser perdonados y volver, o no, a reactivar su vida conyugal. Ya se ha mencionado que las solteras, las viudas y las adúlteras necesitaban de otras personas para poderse activar sexualmente y que no fueran descubiertas. Estas personas que las ayudaban, que eran mujeres y hombres, las ayudaban para que siguiesen con su vida sexual incorrecta y eran disidentes por eso mismo, ¿no? En tanto en cuanto
La actividad que ellos ya estaban llevando a cabo era de ayudar a alguien a pecar y a deshonrar a una tercera persona o a una familia entera. ¿Quiénes eran? Bueno, por un lado teníamos a las personas que hacían de intermediarias entre un hombre y una mujer, siempre y cuando la mujer no vendiese sus favores sexuales y para que acabasen teniendo sexo. A esta figura se le llama alcahueta, ¿no? Pero hay que tener un poquito de cuidado con este vocablo porque en Castilla se utiliza para muchas cosas, incluido el proxenetismo. Es decir, se llama también alcahueta a la persona que oferta prostitutas. Esta ayuda que estas alcahuetas o intermediarias prestaban podía ser completamente desinteresada o cobrar por ella. Podían ser personas profesionales como trotaconventos o Celestina, o personas amateurs como pues, un amigo, o un familiar o alguien del servicio de la casa, y dentro de estos últimos podían hacerlo por propia voluntad u obligadas. Lo importante, lo verdaderamente importante era que fuese alguien con acceso libre y sin sospecha a ambos protagonistas, especialmente a ellas, que eran las que era difícil de acceder. ¿Cuál era su papel? ¿No? Pues debía poner y mantener en contacto a estos protagonistas, pero sobre todo lo que tenía que hacer era convencer a la mujer para que accediera a la propuesta o incluso engañarla y forzar el encuentro con el hombre que quería tener el encuentro sexual. Además, debía conseguir que todo esto quedara en secreto, porque en Castilla, cuando un hombre y una mujer que no eran familia se relacionaban mucho o por un motivo injustificado, el resto de la sociedad empezaba a pensar que había algo sexual entre ellos. Las fuentes llegan incluso a mencionar sospechas por hablar en un espacio tan poco escondido como era la plaza. Imaginaos una plaza mayor, un hombre y una mujer hablando y alguien empieza a pensar que hay algo sexual ahí detrás. Así que los rumores nos hacían esperar, haciendo que el honor de las mujeres se viera comprometido, lo cual podía derivar en graves problemas para ambos. Por tanto, la seducción, cuando era imposible llevarla a cabo por uno mismo, porque no podía acercarse más, o porque ya había agotado todas las vías posibles que la discreción permitía, había que delegarla en una tercera persona, en un intermediario, en un alcahuete, en una alcahueta. La vida de quien ejercía de intermediario no era fácil, ¿no? Pues al colaborar en la pérdida del honor de una mujer honrada cometía un delito. También era considerada una pecadora por facilitar a otras personas que tuviesen sexo fuera del matrimonio. Pero la condena espiritual era menor si se comparaba con las penas de esclavitud y de muerte en el mundo visigodo o directamente de muerte a partir de finales del siglo XII. Y si lograban salvar la vida, porque pues, no se les aplicaban unas penas máximas, lo que las esperaba eran castigos físicos, destierro, pérdida de sus bienes, o como las prostitutas, el no poder volver a testificar en un juicio y tener que enfrentarse a una ordalía para ser creídas o denunciar a alguien. Es decir, tener que meter la mano, coger un hierro caliente y la ordalía consiste en un juicio divino. Si no me quemo es que digo la verdad, si me quemo es que estoy mintiendo. La primera alcahueta castellana conocida fue María García de Barrio, ¿no? Que en algún momento del siglo XIII, en ese pequeño pueblo de Burgos, llevó a la anónima mujer de Guiralt a su casa, donde la esperaba Diego Abad, y una vez allí los encerró. Como nunca se supo qué pasó, solamente fue azotada por los jueces. Pero bueno, no hacía falta que se celebrase un juicio para que una intermediaria fuera punida. Por ejemplo, en 1476, la murciana Bertomeva recibió una paliza por parte de los familiares de una viuda cuando por tercera vez intentó convencerla de que accediera a los requerimientos de un tripero. Vale. Entre los servicios de las alcahuetas profesionales estaba también el de proporcionar un lugar seguro para el encuentro o los encuentros sexuales. Pero cuando no se había necesitado su ayuda, había que recurrir a tabernas, posadas u otros lugares parecidos, así como a personas que por amistad o por dinero daban acceso a esos lugares discretos. Por ejemplo, María del Castillo destacó a principios del siglo XVI, en su pueblo, por la variedad de sitios de dentro y fuera que ofrecían las parejas que acudían a ella. La labor de estas personas también podía acabar ante un tribunal si todo era descubierto.
Y quienes sabían de magia amorosa no solo conocían remedios para descubrir si dos personas se atraían o para hacer surgir el amor o el deseo entre ellas, que es algo bastante típico. También podían manipular la realidad para tapar determinadas actividades. Esto permitía a las mujeres encubrir sus actos deshonrosos y evitar venganzas, ya fuese mediante hierbas o con hechizos que enajenaban las mentes de sus maridos para que no se enterasen de nada, por ejemplo, durmiéndolos profundamente, o que directamente, aunque ocurriera, no les importara. El uso de venenos, ellos llaman de venenos, nosotros hoy diríamos de fármacos, que enajenan la mente de una persona, y de la magia, pues era un pecado y también era fuertemente penado por las leyes civiles. Una mujer que debía ser casta y no lo era, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues debía evitar un embarazo no deseado para que no fuese descubierta. Así que tenía que recurrir a anticonceptivos y abortivos, pero esto era problemático. Más allá de que provocasen problemas de salud, las leyes civiles consideraban el aborto como un delito y condenaban tanto a las mujeres que abortaban como a quienes les proporcionaban estos remedios. No ocurría lo mismo con los anticonceptivos, curiosamente, que solo eran un problema para la Iglesia porque era pecado que el sexo no fuese siempre reproductivo. Por ello condenaban no solo a las que consumían estos productos, sino también a quienes los elaboraban o incluso enseñaban a hacerlos. ¿Y quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran esos suministradores de anticonceptivos y abortivos? Pues por un lado teníamos a farmacéuticos, médicos y curanderos y curanderas, ya que muchos de estos productos aparecen en libros de botánica y medicina y están hechos pues eso, a base de hierbas, especias u otros productos. Ya dentro estrictamente del mundo femenino teníamos a las parteras que sabían sus conocimientos, pues las permitían saber desde formas de evitar un embarazo o incluso con los mismos productos con los que se podía provocar un parto o la expulsión de la placenta, pues hacer un aborto. También las prostitutas y todas las personas cercanas a este oficio, y también quienes tenían nociones de magia, aunque ya estos productos pues, no usaban, digamos, lo que llamaríamos la química. Por un módico precio o por amistad, pues se podían encontrar personas que facilitaban estos remedios pese a los riesgos de hacerlo. Por ejemplo, el médico Francisco suministró a su amigo Pedro unos polvos abortivos porque este hombre había dejado embarazadas a sus dos sobrinas. También en una sociedad, el silencio, vamos a hablar del silencio, de la importancia del silencio en la Edad Media, ¿no? En una sociedad como la castellana medieval, donde debido al honor lo que importaba no era la verdad, sino las apariencias, encubrir el honor perdido era algo normal, lo hemos dicho. Y esto no solo se hacía de una manera activa, como acabamos de ver, ¿no? Esos abortivos, eso esconder a las parejas. A veces se necesitaba algo tan simple como el silencio de los demás, tan simple pero tan difícil. Era exactamente el silencio de las vecinas, porque en el medievo la privacidad apenas existía, como ya hemos dicho, y el vecindario se enteraba de absolutamente todo. Ellas, al contrario que las familiares o las amigas de una mujer, pues no tenían nada que perder si otra vecina pues, hacía público que no era una mujer honesta. Pero muchas veces callaban lo que veían y esto las convertía en disidentes al formar parte del problema, no de la solución. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían por dos motivos. Su silencio era muchas veces por solidaridad, pues una nunca sabía cuándo podía verse envuelta en una situación no deseada y necesitaba que sus vecinas fueran discretas. No digo a lo mejor que quisiese ser adúltera, sino que a lo mejor un hombre se acercaba a ella con una propuesta indecente que ella quería rechazar, pero desde fuera podía entenderse otra cosa. Y otras callaban porque también tenían mucho que ocultar. Ahora vamos a hablar de las grandes transgresoras, ¿no? De las más conocidas, de las prostitutas. Y aunque algunas conseguían esconder su oficio, ¿no? Esconder que tenían sexo con muchos hombres, pues era complicado porque vivían de ello. Eso las convertía no solo en pecadoras, ¿no? Sino en mujeres sin honor y además sin la posibilidad de recuperarlo.
Las solteras y las adúlteras tenían la posibilidad de ocultar sus malas acciones, o incluso hasta de recuperar su honor. Pero para las prostitutas esto era imposible. Como ya se ha dicho, en el mundo visigodo se empezó la tradición legal de castigar directa o indirectamente a las mujeres que tenían vida sexual fuera del matrimonio. Al castigo de negar es la justicia, cuando eran violadas, se añadía el de que eran castigadas físicamente por ejercer su trabajo. Con el tiempo esto empeoró, aunque podría pensarse, pero esto empeoró, iba a empeorar y mucho, pasando en el siglo XIII a ser ciudadanas de segunda, pues cualquier agresión que sufrían no era castigada y si lo era, se hacía con menor fuerza que si hubiesen sido honradas. En muchas villas se las podía violar, no solamente se las podía violar impunemente, sino que también se las podía insultar, se las podía pegar, se las podía desnudar. Eran prostitutas, no tenían honor, no podían, no se las hacía ningún daño, según la ley. La excepción a todo esto fue la villa de Zorita de los Canes, donde la violación de una prostituta pública era castigada con una multa, aunque muy leve. Otro problema grave que tuvieron que enfrentarse las prostitutas del siglo XIII era que su testimonio no valía nada en un juicio. Esto les impedía ser testigos, participar en un proceso judicial o incluso denunciar, ¿no? Porque no valía que ellas presentasen testigos que avalasen su inocencia si habían sido culpabilizadas de algo. Tenían que demostrar su inocencia saliendo indemnes de una ordalía, que solía ser, como antes he explicado, la del hierro caliente. Si yo cojo un hierro al rojo vivo y no me quemo, es que soy inocente, pero si me quemo, que lo más seguro es que es lo que ocurra, soy culpable. No eran mujeres honradas y no debían ser tratadas como tales. No obstante, gracias a Dios había un límite, ¿no? Y ese estaba en su muerte, aunque como vamos a ver, tampoco es satisfactorio, ¿no? No se podía matar impunemente a una prostituta, ¿vale? Ni siquiera de manera accidental o por una paliza en respuesta a un insulto salido de su boca. Pero aún así, su vida valía menos que la de las mujeres honradas, o al menos así era en Sepúlveda hacia el año 1300, donde sus asesinos eran castigados con penas menores. En comparación con esto, cualquier otra norma que las impusieran, que estaban a caballo entre castigarlas y señalarlas, es casi una minucia, ¿no? No podían vestir determinadas telas, tenían prohibido mezclarse con las casadas en la iglesia, tenían que llevar señales que las identificaban como prostitutas, pero curiosamente se las consideraba necesarias. Se decía que protegían a las mujeres honradas y erradicaban posibles prácticas homosexuales gracias a su trabajo, y aún así se las maltrataba. En Plasencia, donde se castigaba su presencia por altercados que en su mayoría ellas no provocaban, peleas en las calles, robos, captación de nuevas prostitutas, que eran actividades que llevaban sus clientes proxenetas y rufianes, pues no podían salir por el día porque cualquiera las podía desnudar y quedarse con sus ropas, pero al menos podían salir por la noche. Claro, podían salir por la noche para ejercer. Es posible que el ser vistas como necesarias propiciara en otro lugar, en Ledesma, que no solo se las dejara ejercer, sino que además se las protegiera si pagaban semanalmente al juez del lugar un par de perdices. Las perdices son unos pájaros que son como unos pollos pequeños, por así decirlo, ¿no? En Sevilla y Murcia, a finales del XIII, pasaba exactamente lo mismo. Las prostitutas tenían que hacer un pago a los jueces y a inicios del XIV, por quejas que hemos visto, también en algunos otros lugares las autoridades civiles recibían ingresos por el ejercicio de la prostitución, por protección. Pero lo que no sabemos es si esos pagos las protegían de verdad de los abusos que vivían por parte de clientes u otras personas, o simplemente esta era una forma más de aprovecharse de ellas. Lo cierto es que debió hacer surgir entre los concejos la idea de obtener más beneficios de ellas. Exactamente al encerrarlas en prostíbulos públicos, ya fuese en forma de barrios o de una sola casa, unos establecimientos con cuya explotación las autoridades de Montpellier habían empezado a experimentar en 1285
y vieron que eran muy rentables. En Castilla, esta idea se materializó a mediados del XIV, la de crear prostíbulos públicos que explotaban los concejos. Y como en las ciudades donde se imponían, este pasaba a ser el único espacio donde se podía ejercer la prostitución, claro, era un monopolio, se suponía que los problemas que hacían surgir las prostitutas se acababan. Adiós los problemas con los vecinos, adiós los problemas de peleas, adiós los problemas de proxenetas intentando captar prostitutas entre las vecinas, etc. Pero es que la verdad es que esto no resolvió ningún problema. La violencia sexual, que además se suponía que estos lugares prevenían, sigue existiendo. Y los espacios públicos dedicados a la prostitución seguían siendo lugares problemáticos. Además, al obligar a las prostitutas a abandonar las calles, las tabernas, los baños, las casas particulares donde desde siempre habían ejercido, pues se acababa con su relativa libertad, ¿no? Relativa porque, claro, estaban también a expensas de los vecinos, de los bañistas, de los mesoneros, ¿no? Pero al menos esa libertad las permitía vivir mejor que quienes trabajaban en el servicio doméstico, las permitía también ocultar su situación o hacerla más discreta, gestionar su tiempo, elegir a sus clientes o incluso abandonar el lugar. Además, entrar en estas instituciones, aunque pudiera parecerlo, no era económicamente rentable. Se tenían que plegar a un horario y a un calendario de trabajo. Y también tenían que hacer frente a determinados desembolsos como el alquiler de la habitación, porque entrar en un prostíbulo público no era gratis. Y no era raro, por ejemplo, que se las impusiesen exigencias como, por ejemplo, pagar por cocinar, lo que era una exigencia abusiva. No era raro, además, que en sus horas libres intentaran ejercer fuera del prostíbulo porque así ganaban más y así no tenían que ceder una parte al que regentaba el lugar. Pero esto estaba prohibido y multado. Esas multas, porque como he dicho, era el prostíbulo público, sí, lo que es un monopolio. Estas multas, junto con los pagos pues los alquileres, los pagos por derecho de cocina, etcétera, otras deudas que ellas podían tener y las retribuciones a sus proxenetas cuando los tenían, hacía que las prostitutas entrasen en una espiral de endeudamiento que las atrapaba y que no las permitía abandonar el oficio. Sí, eran disidentes, pero su vida por su disidencia era verdaderamente dura. Si hay algo que define la prostitución en la Edad Media sería la dureza. Mucho. Otras disidentes, pasando un poquito ya de... vamos a otro ámbito, igualmente duro, la verdad, ¿no? Otras disidentes sexuales eran las lesbianas. Eran unas pecadoras en tanto en cuanto pues, toda práctica sexual que no llevase a la reproducción también era pecado. Y ahí entraba el sexo entre personas del mismo género. Pero también parece ser que eran consideradas un riesgo social al atraer la ira divina, tal y como hicieron sus homólogos masculinos en Sodoma y Gomorra, y cómo utilizaban como excusa algunas leyes castellanas. Leyes castellanas que, por cierto, están basadas en leyes anteriores romanas, en las que se menciona que efectivamente el que una ciudad permita que haya sodomitas va a hacer que Dios venga y los que aquí castiga a todo el mundo. Saber cómo vivían estas mujeres es complicado, porque al contrario de los hombres, de los comúnmente llamados sodomitas, están ausentes en las fuentes. La sociedad no era ajena. Y lo curioso de todo esto es que la sociedad no era ajena a su existencia, ¿no? Podemos pensar, bueno, es que no se habían planteado que existiesen las mujeres que tenían sexo con otras mujeres. No, lo sabían muy bien, ¿no? El lesbianismo como práctica sexual pues aparece como pecado en penitenciales del siglo XI y en confesionales del siglo XIV. Y en el siglo XIII es imposible que Alfonso X desconociera el homoerotismo femenino, porque en muchas cantigas de escarnio y maldecir, donde además él colaboró, estas prácticas eran protagonistas. Pero así, en toda su obra legislativa, solo se mencionan las relaciones sexuales homosexuales entre hombres. Hay que esperar hasta 1497
para que una ley castellana condene el sexo entre mujeres, a finales del siglo XV. Pero por lo que sabemos que ocurría en el resto de Europa, especialmente en Italia, la ausencia de legislación, y en Francia, la ausencia de legislación no significa que las lesbianas no fueran condenadas. Se las empezó a aplicar las leyes contra la homosexualidad masculina, algo que sabemos que ocurrió en Castilla en algún momento entre el siglo XIII y finales del XV. No podemos determinarlo. Catalina de Baena y Marina de Ávila fueron condenadas en 1489, 8 años antes de que existiera una ley específica, fueron condenadas en Sevilla por tener sexo con otras mujeres cuando ninguna ley castellana, como he dicho, condenaba el sexo lésbico. Lo mismo se puede decir a través del proceso judicial de Leonor de Méndez de 1490, el cual muestra las sutilezas a las que los jueces llegaron pese a no auxiliarse de ninguna ley específica, ya que lo que hizo Leonor fue acosar sexualmente a su vecina María, en forma de propuestas indirectas, levantamientos de faldas, intentos de besos, y al ver que nada de esto funcionaba, decidió pasar a la violencia y también a intentar hechizar sujeto de deseo. No obstante, esa nueva ley de 1497 no aclara qué entendían los juristas y jueces laicos por práctica contra natura entre mujeres en un mundo coitocentrista, donde la relación sexual sin penetración era difícil de conceptualizar como relación sexual. Es decir, vamos a ver. ¿Entendían los medievales y aquellas personas que escribieron esta ley? ¿Entendían como sexo la masturbación o el sexo oral y juzgaban y condenaban a muerte a las mujeres que lo practicaban con otras mujeres? Bueno, pues según Mazocarras, que es una grandísima investigadora de la sexualidad en la Edad Media, los jueces tenían verdaderos problemas para señalar con exactitud qué ofensa estaban cometiendo dos mujeres desnudas en una cama, salvo cuando estaban imitando la relación heterosexual. Y la forma más evidente y más clara de hacerlo era mediante un dildo. Mediante, ahora diríamos, un pene de plástico. El hecho de que una de ellas penetrase a la otra no dejaba lugar a dudas de que estaban teniendo sexo. Una práctica considerada grave porque transgredía los roles de género al usurpar el rol sexual masculino por una de ellas. Es posible que por esto pues, solo llegasen a los juzgados un tipo concreto de relaciones sexuales lésbicas, o tal vez se contemplasen diferentes castigos dependiendo de si se habían transgredido determinados roles de género, es decir, el del hombre. El caso es que los pocos, como en Castilla hay poquitos casos, pues hace imposible cualquier hipótesis, ¿no? No puedo decir, bueno, pues es posible que sí o que no, que se condenase más a las mujeres que usurpaban el rol sexual del hombre o se condenaba a todas. Pero no parece gratuito, por ejemplo, lo cual nos señalaría más a la segunda opción, a quienes se castigaba más era a las que imitaban la relación heterosexual, pues no parecen gratuitas las expresiones que encontramos en algunos procesos, como ejemplo este de porque dormían carnalmente con otras mujeres como hombres, que se utilizó para mencionar qué crimen habían cometido Catalina de Baena y Marina de Ávila. O, por ejemplo, la descripción detallada de las supuestas relaciones sexuales entre Catalina de Bronce y Macho de Yarpon, donde se deja claro que usaban en uno como hombre y mujer. Echábanse encima desnudas, retozándose, besándose y cabalgándose la una a la otra, la otra a la otra, yéndose encima de sus vientres desnudas, pasando y faciendo autos que hombre con mujer deberían hacer. ¿A qué se arriesgaban las mujeres que tenían sexo con otras mujeres si eran descubiertas? Pues algunas de ellas a la muerte. Ya hemos dicho que Catalina y Marina fueron ahorcadas. Tal vez transgredieron de manera indudable los roles de género. En el caso de Leonor de Méndez, de 1490, como no hubo ningún tipo de relación sexual, bueno, pues nunca llegó a ser castigada con la muerte. Y pese a que Catalina de Belunce fue desterrada a perpetuidad, puesto porque los jueces de San Sebastián no demostraron ni su inocencia ni su culpabilidad, el castigo que recibió fue más bien preventivo para que la ira de Dios no cayese sobre aquel lugar, tal y como ellos mismos
afirmaron. Y aunque apenas aparecen en las fuentes, las mujeres trans entran también en el grupo de mujeres de sexualidad disidente. Ellas, que habían nacido hombres, acababan identificándose como mujeres, vistiéndose y viviendo como tales. Pero su verdadera transgresión era, por un lado, renunciar al privilegio de ser hombres, y a nivel sexual, el caer en prácticas sexuales homosexuales si querían ser sexualmente activas. Caían en la sodomía. Nada sabemos de ellas, ¿no? Más allá de que en Castilla, más allá de que su existencia se conocía junto con las de las personas intersexuales y que todas eran consideradas poco fiables, pues no podían dar testimonio en un juicio como les ocurría a las prostitutas o a las alcahuetas. El ejemplo más cercano que tenemos a cómo era su vida sexual lo tenemos que buscar en el vecino Reino de Valencia. Allí, en 1460, fue ahorcada Margarida Borràs, que pese a haber nacido como el hijo de un notario de Mallorca, en la ciudad de Valencia hablaba y se vestía como una mujer. Fue condenada por haber mantenido relaciones sexuales con varios hombres, y el día de su ejecución la obligaron a llevar ropas de hombre, pero dejando sus genitales masculinos al aire, despojándola así de su identidad de género. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué podemos decir más, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Bueno, pues que la Edad Media no fue una época de santidad donde la sexualidad era dominada por la Iglesia. Creo que ha sido evidente. Ni conseguía dominar esa sexualidad, ni era la única que pugnaba por hacerlo, ¿vale? El honor estaba ahí también para controlar la sexualidad, aunque fuese solamente la femenina, y por otros motivos. Y las mujeres no eran seres sexualmente pasivos, sino que también seguían sus deseos pese a las consecuencias. Ese medievo a veces que nos venden de que por un lado es santo, ¿no? Y que por el otro las mujeres no se mueven, es mentira. Hay que desenterrar esa idea. En la Edad Media hay mujeres a veces tremendamente valientes que prefieren morir antes que vivir una vida que no quieren vivir. Lo cual sí las hace disidentes, pero también hace que, bueno, que las recordemos y también que las valoremos. Y poco más puedo decir. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, ahora doy espacio a preguntas o comentarios o curiosidades, digamos, el tema y ampliar las fronteras en las que probablemente muchos que no conocen del tema ahora puedan sentirse más abiertos a... Pues no sé si Marcela se nos ha caído o me he caído yo. No, parece que la profesora se cayó, que para los que no saben, la profesora ha estado todo el día con problemas de internet. Pobre mujer, justo ahora. Sí, justo la pregunta. Justo Pero bien con lo que a ella le gustan. Sí, pero justo como nos dijo al comienzo nosotras, si ella se caía, yo tomaba un poco el camino de las preguntas hasta que ella volviese. Yo justo había escrito una pregunta en el chat, así que aprovecho de hacérsela. Usted menciona que las mujeres disidentes no se encontraban en las fuentes. Por ende, yo quería saber si no hay como registros de novelas, cartas u otros tipos de escritos donde se pueden visibilizar este tipo como de mujeres en las prostitutas, travestidas o lesbianas. Mira, las únicas mujeres que no aparecen en las fuentes son las mujeres trans. Ya. El resto acaban apareciendo, aunque a veces aparecen tarde. No obstante, eso es un problema, digamos, muy de Castilla, ¿no? Nosotros, como medievalistas, al contrario que los compañeros de lo que es de la Corona de Aragón,
Perdimos todos los registros judiciales anteriores a 1480. Ya, perfecto. Entonces, claro, tenemos que, para buscar a lesbianas o a quien sea, tenemos que auxiliarnos efectivamente de otras fuentes, y buscando mucho acabas encontrando. Ya. Por eso sabemos que la sociedad conocía a las lesbianas, sabía perfectamente que existían, pero lo que no sabemos es efectivamente a veces qué pasaba con ellas, ¿no? Que sería, digamos, hombre, si la literatura a veces fuese más esplendorosa en determinados temas, que ya lo es a veces y ya nos dice mucho, pues lo sabríamos, pero claro, tenemos agujeros. Y el de las lesbianas es uno de ellos. Y más o menos conseguimos solventar con los ejemplos de Europa, comparando con lo que nosotros tenemos. Pero claro, siempre nos queda un poquito cojo. Sí que es un poco triste, pero bueno, es que ese es el signo de los historiadores. Ni más ni menos. Encuentro súper interesante porque siento que a pesar que están ahora enfocándonos en la Edad Media, esto se puede proyectar a lo que se sigue viviendo en el pasado, o sea, en el presente, perdón, con las prostitutas, todo este mal o entorno que se vive alrededor de esta figura. Sí, la verdad es que la figura de la prostituta es la figura femenina también que casi no tiene voz. Exacto. Yo no recuerdo haber visto, por lo menos para medieval, ningún testimonio, ni siquiera en un juicio, en el que puedan hablar. Sí que me he encontrado gente a lo mejor que son concubinas, que están a lo mejor, pues podían estar a un paso de la prostitución y sí que hablan, ¿no? Pero prostitutas como tales no he leído. No quiero decir que no existan, porque seguro que... Yo recuerdo que un profesor nuestro sí que nos trajo un documento que a mí ya se me salía un poquito de época y hablaba de una prostituta que tenía un pleito con un cliente por un problema de pagos. Y ahí efectivamente la prostituta tenía una voz. Y eso es de celebrar en la documentación en Castilla, encontrar a veces estas cosas. Sí, ahí volvió la profesora. Sí, justo me caí cuando estaba, pero súper bien que hiciste una pregunta porque yo seguía hablando y nadie se movía, así que parece que me caí. Mi internet no ha estado bien hoy día, definitivamente. No, un poco en la línea de lo que alcancé a escuchar, estaba preguntando a Constanza, creo que puede también servir, me parece haber leído años atrás a Jacques Rossieux, el que escribe La prostitución en la Edad Media, y que en ese texto él menciona casos jurídicos en los que estuvieron involucradas prostitutas, entiendo como testimonio, y me vino a la mente porque justamente tú comentaste los casos que has estudiado en la zona donde has estudiado, donde no eran testigos, digamos, o testimoniar en casos judiciales. ¿Digo bien o me confundí? Estoy, como se ha entrecortado un poco, si me repites la pregunta, mejor. Que recordé cuando tú mencionaste lo de las prostitutas que no pueden testimoniar en los casos jurídicos, recordé que Jacques Rossieux, francés, sí menciona prostitutas que participan de casos jurídicos. Entonces, eso me hace pensar que esta prohibición de testimonio de las prostitutas era de algunas zonas, porque aparentemente en otras dentro de Europa sí podían. Pues podía ser algo muy castellano y a lo mejor limitado en el tiempo. Porque yo estoy haciendo memoria y sí que recuerdo un caso en el que alguien mata a una prostituta y se traen testigos, pero creo que ninguno de ellos eran otras compañeras. No obstante, la lógica me dice que si ocurre algo en el prostíbulo, aunque fuese de forma excepcional y saltándose, bueno, pues las normas, pero es que a veces hay que saltarse las normas, pues permitir a estas mujeres dar testimonio. Porque es que entonces si no, no sabrías nada. O si no, bueno, tienes que recurrir a qué sé yo, a
a prácticas que no deberías, como atormentar a la gente. Entonces, bueno, digo yo que como en otras ocasiones también les he visto saltarse las normas, a lo mejor en casos extremos como el que he comentado, ¿no? Que pase algo en el prostíbulo y la mayor parte de los testigos sean prostitutas, pues a lo mejor sí que se podía pues, saltar, ¿no? Y que diese su testimonio. No lo dudaría, la verdad. El problema es eso, como no recuerdo un caso de la muerte de una prostituta y no aparecían compañeras. Bueno, no aparecían compañeras porque no era un juicio, era el resumen de un juicio, solamente venía la causa de lo que había ocurrido y que el hombre era perdonado, bueno, pues si se iba a la guerra de Granada. Entonces es una pena no tener el juicio original, porque a lo mejor ahí sí que pues, podríamos haber visto a estas mujeres y contarnos. Porque al final en los Sí, juicios cuentan su vida, o por lo menos sí, claro. cuentan su vida. Cuentan detalles que para ellas pueden ser tontos, pero para nosotros es oro. Por supuesto. De hecho, es lo que hace la historia social, en definitiva, hacer hablar a los que han estado, por distintas razones, silenciados, ignorados, disminuidos, pero los historiadores, los y las, en los últimos años están haciendo hablar. Y me parece muy apropiado, a pesar del esfuerzo que implica doblemente. Porque hay que caminar entre huevos, digamos, y al mismo tiempo entre silencios. Hay que hacer hablar a quienes están, por distintas razones, sean las protagonistas o los protagonistas, sino también la sociedad, porque la prostitución o la sexualidad no necesariamente son temas tan abundantemente verbalizados. Si bien son en el mundo medieval bastante menos conservadores de lo que muchos tienden a creer, producto de, podríamos decir, la mala publicidad que hizo la Ilustración y el siglo XIX sobre este periodo, y el cine también ha colaborado y cuesta esto cambiarlo. Yendo a una pregunta que está en el chat, que formula un estudiante de historia, creo que puede ser interesante tu opinión. Ella dice, entonces las mujeres trans, dentro de lo que te has ido formando una idea, eran juzgadas como hombres gay, y puede ser que en las fuentes se las confunda con hombres gay, entendiendo que en esa época no se separaba entre orientación sexual e identidad de género, sino que existía el sexo y los roles que debían cumplir las personas según su sexo. Pues interesante pregunta, la verdad. Por lo poco que sé, y lo poco que sé es el único caso que se conserva hasta ahora en lo que sería en España, ¿vale? Que es el de Margarida Borràs, ¿vale? Si todos son como ese caso, efectivamente eran juzgados como hombres gays, ¿vale? En su caso sería juzgado por sodomía. Pero no sabemos, a ver, aquí hay una dificultad con la fuente, porque su caso no se conoce por un juicio, se conoce por un testimonio de un notario que en los márgenes de su libro de notario apuntaba cosas, y un día apuntó: hoy fue ahorcado o arcada Margarida Borràs, que realmente era un hombre, que era hijo, tal. Entonces, lo que él sí deja claro es que ahí había algo más que un sodomita. Y, hombre, un hombre que en la Edad Media, bueno, y ahora casi, reniega de su identidad masculina, que en el fondo los hombres en la Edad Media están mucho mejor, viven mejor que las mujeres, pues que un hombre renunciase a su privilegio para convertirse en mujer ya les parecía bastante raro. Les parecía muy raro y por lo menos digno de mencionar. Claro, no sabemos si la ley, que además son leyes valencianas, podía, digamos, condenar a la gente que se transvestía. Yo que sepa, en Castilla no existía una condena como tal, pero me callo, la verdad, es que ahí ya entro en terreno pantanoso.
Pero sí que podría ser que a lo mejor podríamos encontrar más gente, efectivamente transexual, que en los procesos civiles se le identificase como un hombre y fuese acusado de sodomía. Podría ser que efectivamente nos estuviésemos perdiendo algo. Que la documentación, por el motivo que sea, nos está ocultando. Y oye, pues la verdad es que habrá que tenerlo en cuenta, ¿eh? Una pregunta Sí. interesante, interesantísima. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá que seguir trabajando, digamos, en función de lo que se pueda ir encontrando. Últimamente yo me he topado por el área de la historia social que yo cultivo, de personas que están haciendo este esfuerzo desde la literatura. Lo que ofrece la literatura de época, por ejemplo, a propósito de, podríamos decir, una temática literaria que es muy común desde la antigüedad, que es el travestimento. Desde la antigüedad existen diversos narrativos de la literatura, con bastante recurrencia. Bueno, hasta hace 20 años atrás no le prestábamos mucha atención y lo tomábamos como sinónimo de una narrativa lúdica. Y hoy, en que nos están empujando a darle un giro reflexivo a las cosas, entre otras, la hipótesis no es una aseveración categórica, sino que solo una hipótesis reflexiva. Quizás algo de este travestimento pudiera reflejar efectivas inquietudes de personas trans que estuvieran o que fueran inspiración de los autores de la época, y hasta ahora nunca se nos había ocurrido pensarlo así. Entonces, otro camino donde poder encontrar situaciones de disidencia, quizás más acorde a lo que hoy se entendería por disidencia, puede ser la literatura, y en eso hay personas que entiendo, yo misma lo he observado al trabajar el libro de Silence, por ejemplo, que me parece una sugerencia interesante. Darle un giro a las lecturas porque los tiempos un poco nos empujan a pensar en eso. ¿Tú qué opinas sobre esto como fuente, Ana, el usar la literatura para también seguir entrando en el tema? Pues mira, yo es que en la tesis, como tenía problemas con la documentación más o menos de archivo, yo al principio tiré de todo tipo de fuente que se pudiera leer. Así que, claro, a mí cuando la gente yo tenía compañeros que eran puramente de archivo, ¿no? Y yo decía, pero lo que os estáis perdiendo, si hay vida más allá del archivo, hay literatura, literatura de todo tipo, literatura legal, literatura de penitenciales, donde yo, buena parte de mi tesis fue de donde saqué muchísimo. No voy a decir todo, porque luego tuve que comerme muchísima documentación publicada, y esa, muchas veces en la literatura es donde vemos pues eso, esas ideas, esas cosas que a veces solamente aparecen una vez, pero que están ahí, y están ahí por algo. Vale, bien, que pueden demostrar que una persona conocía algo, vale, pero ya te lo está diciendo, ya te está diciendo que eso era real en la Edad Media. Por tanto, la literatura es que es otra fuente histórica más, y no se puede, o mejor dicho, no se debe renunciar a ella. Hay gente muy clásica, yo lo entiendo, pero no vamos a cerrarnos. Si tenemos un campo lleno de flores, ¿por qué solamente vamos a coger de un tipo? ¿No? Pues cojamos de todas. Si tenemos una biblioteca llena de fuentes, ¿por qué solamente nos vamos a dedicar a una? Cojamos todas, porque nos va a ofrecer un mosaico de ideas y de visiones que va a completar
la visión que nosotros estamos intentando sacar de la Edad Media. Cuantas más miradas y más diferentes, mejor, más completa será. Vamos, es que es mi opinión. Ujú. Ujú. Sí, no, y me parece muy optimista, digamos, tu manera de enfrentar las fuentes, porque es la realidad, o sea, hay una dificultad concreta de insuficiente existencia de material de época para abordar el tema. Sin embargo, como este presente nos exige volver a mirar el pasado, urge hacer uso de todo lo que podamos encontrar, darle otro giro al pasado. Así que lo mismo, más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Reitero, muchas gracias, Ana, por el esfuerzo, por el entusiasmo, por la dedicación que nos prestaste tan tarde y esperando que tengas un feliz descanso. Me despido de todos y todas. Próximamente se va a publicar. Si quieres decir algo para cerrar. Espero que os haya gustado y que os valga para algo en el futuro. Y la historia siempre vale para el futuro, aunque no lo parezca. Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Que estén muy bien a todos y todas y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao a todos. Chao, Ana. Un abrazo. Chao, Constanza. Gracias. Adiós.